Hola a todos, muy buenas, ya estamos aquí otra vez de nuevo. Seguimos con el contenido de esta semana. Creo que mañana también tendremos alguna otra entrevista más. ¿Con quién estuvimos ayer? Tuvimos charla doble. Estuvimos con KBKS de Zaragoza y con HCK. Digo, que parece que me estoy inventando los nombres. KBKS de Zaragoza y HCK desde Ávila. Y hoy nos vamos otro poquito más abajo en la geografía y nos vamos hasta Guadalajara porque han tenido a bien de estar con nosotros Necroverus. Hola, chicos, ¿qué tal? Hola, ¿qué Muy tal? buenas. Lo primero, ¿he dicho bien el nombre? Sí, 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 perfectamente. Vale, ya me he equivocado alguna otra vez. Bueno, lo primero, daros las gracias por dedicarnos aquí un ratito. Nada, a Hombre, ti. Bueno, yo os conocía de antes, eh, pero pensaba que estabais disueltos. Pues en cierto modo sí es así. Sí que llegó pues hasta el 2017, 17 creo que fue, sí. 17, sí que hicimos luego un concierto como de reunión en el 19 y ya sí que a partir de ahí sí que ya no volvimos a hacer nada, sí que llegó además la pandemia y bueno, pues también necesitábamos un descanso y merecido y bueno, pues desde a lo mejor octubre, desde el año pasado sí que nos volvimos a reunir con formación nueva, con Víctor aquí a la batería. Hoy no está Mateo al bajo, no ha podido venir, pero bueno, ha sido como pues eso, volver a reunirnos para volver a tocar todo nuestro repertorio y con vistas pues a crear nuevas canciones y a seguir adelante. Y en este tiempecito, ¿habéis hecho algún otro proyecto, alguna otra cosita? Nada, descansar, colgar la guitarra, hacer a lo mejor canciones que tenía yo por ahí también, pues en plan demos y demás, pero nada, por mi Yo, parte no. en mi caso sí que estuve con andanzas, estuve tocando con Pepe Mario, el bajista de Bella Bestia, estuvimos allí 2 años tocando juntos. Y luego, por desventuras de la vida, vino la pandemia, yo me deprimí, todo se deprimió y yo me quedé sin trabajo. Sí, sí, yo trabajaba en un teatro y con la pandemia ahora de nave en nave estoy y los vuelos que me salen. Madre mía, madre mía. No, es que fue horroroso. Y ahora porque se lleva mucho lo de, bueno, no estamos aquí para hablar de eso, pero es solo un pequeño inciso. Y ahora porque se lleva mucho lo del teletrabajo y todas estas cosas. Para ellos sí. Pero hubo sectores que, madre mía. Bueno, Sí, el sector de la música sin ir más lejos. sí, la verdad que ha sido bastante complicado, sí. Por lo menos sí que teníamos contactos aún en ello y sí que hemos visto que ha sido catastrófico en ese aspecto, sí. Luego también, además es que se disolvieron muchas bandas, y lo he dicho ya muchas veces, se Mm. disolvieron muchas bandas porque, yo qué sé, me lo invento. Digo, a lo mejor tienes que pagar 300 pavos de local mensuales eh, para no ir. Efectivamente. Y Sí, dices, yo igual, había muchas bandas de las que a lo mejor girábamos en aquel entonces y grandes bandas muy buenas y sí que hemos visto cómo han ido desapareciendo muchas. De hecho, hoy en día sí que hay algunas que estamos viendo también que van resurgiendo y lo cual es buena noticia. hombre, sí, sí. Y esperemos por lo menos eh, que la cosa vaya un poquito mejor, digo, porque vamos, si el rock y el metal en este país siempre ha ido mal. Digo, porque siempre dicen, no, estamos en una mala época porque antes tal, no sé qué. Bueno, ¿antes cuándo? Es una muy buena pregunta. ¿Antes cuándo? ¿Antes cuándo? Digo, porque yo tengo ya unos años y yo eso de antes no. Antes cuando yo no había nacido a lo mejor, y tengo ya unos años. Sí, la verdad que yo en ese aspecto sí que desde que empezamos a tocar ya por el 2008, cuando empezó ya Necroverus como proyecto, 2009, 2010, sí que había bastante, no sé, aún se notaba que había bastante tirón, ¿no? Pues de cultura a lo mejor de salas, de gente que quería descubrir nuevas bandas, de festivales, pero Sí, poco a poco. pero fue una cosa flor de a lo mejor un par de años. Fue en la época del auge del metal alternativo y todo eso, Cero Records. Hablo a nivel nacional.
Y tal, pues parecía que sí salían muchas bandas, pero vas a ver, eso fue una cosita en que al poco tiempo iban separándose, iban disolviéndose, iban desapareciendo bandas. Yo creo que esto siempre ha sido de minoría, por mucho que siempre diga la gente. Sí, puede ser, no sé. Yo en ese aspecto sí que lo veo, ¿no? De que sí que empezó a bajar. Quizá 2013, 2014, no sé, y empezaba ya a notar algo y como que ya la respuesta no era igual en muchos Sí, aspectos. los últimos conciertos que hicimos juntos antes del parón, Mm. se notaba perfectamente que la gente ya venía, no veías gente nueva que en los sitios. No, 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 si es que además es que lo veo, es que lo veo, yo también voy a conciertos y lo veo, ¿no? Digo, y al final estamos, pero bueno, yo qué sé, estamos un poco dentro de nuestra cúpula de nuestra apoyaviesez, digo, porque ya, Sí, ya sí, por ponerle un nombre. sí, por ponerle un nombre, digo, pero bueno, yo qué sé, digo, seguimos en la brecha, por así decirlo. Bueno, hablando de cosas un poquito más, bueno, un poquito más agradables. Yo he estado recordando las canciones de los tres trabajos que nos hace grabados, ¿no? Sí, y tal. Y yo que siempre me parece interesante, más que hablar de estilos en sí mismos, hablar un poco de influencias, aunque me voy a contradecir a mí mismo porque ahora voy a hablar de estilos. Y yo quería hablar de Locus Eremus, del primer tema del último trabajo. Mm. Y según yo lo interpreto, puede ser que tenga influencia del yen. Buah. Está de a ti por la letra, Sergio. Influencias ahí, no sé, es que son, no sé, en parte sí que era por el anterior batería que sí que teníamos, también influía mucho en el tema letras, sobre todo mucho en el tema musical, sí que era muy divertido, ¿no? Pues el componer, no sé, era como una, no sé, como una libertad, ¿no? De cosas que teníamos ahí, ideas, teníamos uno, otro, de juntarnos, de crear algo complejo y sobre todo divertido de tocar. Para mí, realmente ese tema es el más, puede ser el más divertido de tocar, el que más me gusta tocar de todo el repertorio. Por complejidad, no lo sé, o por toda la estructura que tiene la canción. Por la letra, ¿no? Porque a fin de cuentas las letras, en esta ocasión habla un poco casi como imágenes, ¿no? De eso que queríamos mostrar, ¿no? De lo que pueda representar Locus Eremus, ¿no? Y, y la verdad que fue todo un acierto, yo creo que esa canción. La verdad que para mí es de las que más me gusta tocar, sí. Yo lo que vi en ese momento es que el proceso compositivo pasó de ser como en una banda normal y corriente en el que se construye una letra, se construye una guitarra para esa letra, o al revés, una guitarra se le acopla una letra y después se le acopla una batería, un bajo, sino que en ese momento cogimos y probamos a que la base compositiva o la gran carga compositiva la llevase la batería, como en el primer disco de los King Cobra. Entonces, la forma de enfocar la canción, la forma de hacer la canción fue completamente distinto. Y Ya, en realidad, pero te has ido los King Cobra a otra cosa que es como las naranjas y los limones. no, pero el Ready to Strike de los King Cobra, por ejemplo, es un disco que está compuesto básicamente por batería y para batería. Sí, sí. Y quiero hacer referencia a ese disco en ese No, aspecto. no, sí, me parece muy guay, sí, me parece muy guay, digo, pero que vamos, digo, que escuchando vuestras canciones, Sí, no se me hubiese a mí ocurrido de que hubieseis tomado un ejemplo, aunque sea en base a la composición, tomando como base la batería y tal, de una banda tan antagónica como King Cobra. yo creo que también ahí puedo reconocer que sí que había ciertas influencias en esa época de Mastodon, ¿no? Por toda esa complejidad de esos riffs y demás, de Mastodon, Gojira, porque sí que eran cosas en las que teníamos en ese momento bastante ahí en cuenta y en cierto modo creo que también puede influir ahí. De hecho, alguien sí que en alguna reseña, yo creo que algún medio sí que lo llegaron a decir,
como de ese parecido a Mastodon y Gojira, y era como, digo, sí, bueno, debo reconocer que es de esas cosas que estamos ahora mismo escuchando y Sí, aunque también yo hubiera dicho, hombre, vosotros no tenéis, por lo menos en ese momento no tenéis un sonido tan ultraprocesado, yo, pero también tipo un grupo Periphery, Tesseract, me está diciendo que no. sí, no sé, siempre se mezcla, creo que intentamos siempre mezclar, ¿no? Tenemos ahí como esas influencias del metal más clásico, ¿no? Pues desde Metallica, Megadeth, ¿no? Pasando ahí por todas las épocas a intentar darle pues como un lavado de cara, ¿no? Pues con ese metal más moderno. Yo creo que es un poco esa mezcla, a lo mejor lo que nos ayuda a la hora de crear cosas, sí. Yo creo que es una mezcla, no nos enfocamos en una época ni nada, sino que arrastramos, yo creo que todo, ¿no? Desde el metal más clásico hasta el de hoy en día. ¿Y cuáles son las bandas comunes de las que os gustan a todos los miembros? Continúa. Venimos de influencias muy diferentes ahora mismo. Yo últimamente tengo muy escuchado y es lo que me está dando por escuchar estos últimos meses, que es la nueva oleada del heavy metal que está saliendo o que ha salido en los países tanto nórdicos como Estados Unidos, con grupos como Hailstorm, con grupos como Dorothy, todo ese tipo de influencias. Entonces, ahora mismo lo que a mí me sale es más tirando a eso, pero es como todo. Si tú escuchas 27 veces o 29 veces al cabo del día un mismo estilo de música, al final tu oído o tu forma de hacer las cosas Sí. van a ir para ello. Sí. Es como... Yo ahora, por ejemplo, bueno, aparte de Mastodon Gojira, que sigo aún bastante con ello, pues, por ejemplo, hay bandas como Soen, que pues me la pongo pues, Claro. cientos de veces. Hay cosas ahí que... Es de decir, te voy a decir de Soen, que yo la primera vez que los escuché, yo dije, pensé, y palabras textuales, dije, pero esto es tú ya hacendado. No sé. Yo pensé eso, ahora ya no. Ahora ya ¿Sabes? El no. problema, por ejemplo, de Soen sí que lo he visto que, es decir, que sí que es un grupo que para discos, para escuchar tranquilamente en casa y demás, me encanta, pero a lo mejor en el directo no se quedan como muy bajos. Y es una de las cosas que siempre también hemos tenido en cuenta en Necroverus. Es decir, por ejemplo, si se ve toda nuestra discografía, cuando empezamos con Genesis, que era más, pues como decía, como ese metal hard rock Yes, gótico que oscuro. siempre nos decían como metal gótico, que aún se ve por ahí en algunas web y demás. Pero claro, ¿qué pasaba? Que en el momento de que empezamos a girar, a la hora de transmitir esa energía al público, sí que nos hacía pues, componer los nuevos temas con más energía, con más fuerza, con más agresividad, ¿no? Es lo que quería decir. Y de ahí, por ejemplo, es el cambio tan brusco así, o sí, yo creo que podría decir que es brusco respecto a Éxodo, por ejemplo, y que fue ya un poco ya continuidad con Golem. Sí, pero hay cambio brusco, efectivamente, digo, porque si acaso el primer disco es como más, digamos, de influencias clásicas. Y luego ya el segundo y no digamos ya el tercero, ya digamos como más contemporáneo. Por El ponerle primero la... influencias ahí como de esa oleada también que había de metal gótico, de Poison Black, Lake of Tears, ¿no? De esas bandas que surgían en ese momento, sí que puedo reconocer que había ahí como bastante influencia. Pero claro, el hecho de girar y de meterte en todo el sistema, ¿no? de festivales Sí, o tocar con bandas de metal más extremo, ¿no? De hecho de tocar en directo y decir, necesitamos más potencia, necesitamos más agresividad, ¿no? Por el hecho de transmitir eso en directo. De ahí vino un poco más el cambio ahí. No, está bien. Yo quería también hablar de otro tema, digo, que es el de Golgota, o ¿cómo se dice? ¿Golgota o Golgota? Golgota, ¿no? Digo, porque hay un disco de Wasp que se llama así y yo siempre digo Golgota. Es que, Golgota, ¿no? Siempre hemos dicho entre nosotros Golgota. vale, Golgota. No, hombre, yo luego también hay que aprender. Sí, sí. Y hay riffs en Golgota, líneas de guitarra, digo, que a mí me recuerdan, y me voy a mojar, y
y si no estoy en lo cierto, no pasa nada. Que me recuerdan un poquito a los Annihilator. Pues... Y eso es que no. Yo, la primera referencia que tengo, de verdad. No, Por lo no. menos no. Sí, pues a mí me recordaba incluso bastante, digo, sobre todo digo, el primer y el segundo disco de Annihilator y tal, y ahora, claro, ahora no soy seguidores de la banda. No, no, Yo la no. verdad es que no. No. No, no es una banda que me... Los he visto varias veces en directo, además, no... Y no me... No es el estilo tampoco que me encaje, no, no. No, pues simplemente Golgota, yo que sé, salió ahí como... Por el hecho de experimentar, ¿no? Con escalas nuevas, sonidos distintos. con escalas, ¿no? Pues transmitir algo un poco más diferente, ¿no? Y de ahí vino sin más. De Sí. tocar y tocar con, pues eso, Creo recordar que de para esta sonidos canción diferentes. estábamos un día en el local, estábamos probando cosas, trasteando, y no recuerdo a cuánto de qué dijimos, leñe, esto me recuerda a mí cuando en una procesión hace muchos años estábamos ahí en una pasión viviente. Y a raíz de todo eso salió toda la letra del tema, salió toda la historia de la canción y a fin de cuentas Golgota es el monte donde supuestamente se crucificó a Cristo hace 2000 y pico años. Entonces vino a raíz de todo eso esa canción. Sí, porque siempre a fin de cuentas, siempre en todos, yo creo que sí, en todos los discos siempre hemos metido alguna temática un poco de religión, ¿no? Nos resulta ahí un poco curioso, ¿no? Del hecho de cómo las religiones siempre han impactado tantísimo en la gente y siempre es algo de lo que nos gusta hablar. No es que seamos seguidores ni nada, pero simplemente eso. Siempre, es algo que ¿no? Nos hace como pensar, ¿no? O queremos soltar pues, esa idea, ¿no? Cada uno con sus creencias también, que no pasaría nada, que mirar los strikers. Ya, por supuesto. Entonces, como decimos coloquialmente por aquí, respeto pero no comulgo. Efectivamente. No, yo no comulgo, digo, pero me gustan los strikers, quiero decir, tío. Ya. Por No. eso estaba pensando en ellos, por eso no quería. No, me ha resultado también curioso que digas que digáis pues, que una banda pues eso como Annihilator, digo, no os gusta y tal, digo, porque hay un concepto claro dentro del metal, el que en Necroverus, que yo diría que tenéis bastante detrás metal, también del clásico. Sí, no sé, quizás esa parte a lo mejor más metálica, Megadeth. Es lo que hemos tocado siempre, es de lo que hemos aprendido. Entonces siempre te quedan, a la hora de hacer un riff, a la hora de hacer Que si lo una... piensas es una gilipollez, porque que os guste el thrash metal no significa que os tenga que gustar todas las bandas, si no os gusta Annihilator, ¿qué más da? Claro. No, por eso sí, no sé, quizás como ese thrash metal un poco más de riff, un poco más elaborado, a lo mejor no tan machacón, no sé cómo decirlo. A lo mejor esa parte es la que no nos convence, ¿no? Siempre nos ha gustado variar las estructuras, cambios de ritmos, incluir partes limpias o acústicas. Es no sé, como cambiar un poco eso, ¿no? Sí que tenemos esa base ahí de ese clásico de thrash metal, sí, pero siempre hemos querido ir un paso más allá. Bueno, eso está bien, cada banda elige su camino. Yo, con respecto al tema de las letras, también quería preguntaros un poquito, conozco el concepto y conozco ¿cómo se dice? Patología, o sea, que sé lo que significa anedonia. Pero yo quería que me explicarais un poquito, digo, qué es lo que queríais transmitir en esa letra. Me toca a mí, ¿no? Te toca. A mí no va a ser. Ay. Pues a ver, es que anedonia es un tema bastante complicado porque, por un punto, partiendo de lo que es anedonia como tal, como concepto, tú sientes unas cosas u otras. Teníamos media letra hecha que la trajo Sergio un día al local, la acabamos de dar vueltas y... Se combinó con cosas que tenía Emilio, me acuerdo, del Claro, anterior batería. o sea,
Y- Lo bueno del Golem es que fue una construcción global, o sea, no es como otros grupos que cogen y llevan una letra o un tema y dicen esto es lo que hay que tocar y ya está, sino que entre todos nos apañamos y todos lo compusimos. Entonces, volviendo al tema de Anedonia, lo bueno que tenía es que te recordaba esa sensación y fue el título, porque si tú te das cuenta en la letra nunca se pronuncia Anedonia nada más que en el estribillo, porque había que decir algo. Sí, yo creo que la razón siempre es esa, ¿no? De cuando estamos construyendo, aunque base de algunas frases, algunas tal, pero siempre lo que nos evoca al final, lo que es toda esa música que hemos creado, las estructuras, lo que realmente nos quiere decir lo que hemos hecho, es lo que empezamos ya a terminar de transmitir ese sentimiento, ¿no? En la letra. Y es como, pues, por ejemplo, Oscuridad de Éxodo, del segundo disco, nos pasaba eso, es decir, es una canción muy pesada, de ritmo lento y tal. Y claro, es que directamente lo que Es lo que se te venía a la cabeza. lo que nos hacía sentir era justamente eso. Entonces, la letra simplemente plasmaba pues, imágenes relacionadas con eso, con la oscuridad, con tristeza, con pesadumbre, con no sé cómo decirlo. A fin de cuentas, es lo que nos dice la música, es donde queremos transmitir también esas palabras. También había otra cosa que siempre se lo pregunto a todas las bandas, bueno, hay algunas veces que se me olvida, pero a todas las bandas metaleras, ¿qué afinación usáis? Tocamos en dos. Ahora mismo tocamos en re estándar y tocamos en drop D. Vale. Bueno, y ahora viene la segunda pregunta. ¿Qué utilidad tiene el drop? Es otra forma de Es tocar. por Es que comodidad. es más que comodidad, es porque con esa forma de tocar puedes crear otras cosas que en la afinación estándar o que bajemos un tono y tal, no hacemos, no podemos hacer. No, se nos da como otro abanico, ¿no? Nos abre como otro abanico de posibilidades a la hora de tocar, de crear cosas diferentes. Riffs Y rápidos sí, con quintas se simplifican y te permiten jugar y hacer otros patrones. sí, nos abre como otro abanico de otra serie de herramientas pues, para crear diferentes cosas, para no sonar siempre igual. Ujú. Yo creo que habéis sido los primeros que la aplicación que más me ha convencido de todos a los que los he preguntado. No sé, lo teníamos claro de siempre, Sí, siempre, a veces lo es hablamos, la ¿no? verdad. Yo creo que Mateo cuando vino también nos lo preguntó, el bajista, el que no ha podido venir. ¿Por qué en esta ¿Por qué, afinación? por qué lo hacéis así? Y justo la aplicación es la misma, porque lo teníamos muy claro. Es que es eso. Es más, si tú te fijas en el EP de Golem, hay 3 canciones en drop D, perdón, en drop Do, y otra canción que es Quiero Soy Yo, que está en re estándar. Y al igual lo mismo sucede en Éxodo. O sea, depende de la canción y la comunidad y el enfoque que quieras darle. Entonces, me habéis convencido, os lo compro. Bien. Me habéis convencido. Aunque yo soy demasiado perro para cambiar de afinación. Estar en directo y cambiando de afinación. Soy Ya, muy perro. pero sí, eso es también un dilema que tenemos Hay un pedal que se vende, que no sé lo que cuesta, que es el Sí, Morpheus. sí, cierto. Sí, un pedal que es colorado. Sí. Y es un dilema ahí con eso, las afinaciones, cambiarnos. En alguna época, ¿no? En la 2016-2017, cuando sí que intentamos hacer todo el concierto directamente en drop, cambiando las canciones que estaban en estándar a drop, pero claro, ahí se nos complica, había cosas que se nos complicaban, que no sonaban igual. Y en esta nueva etapa, pues hemos decidido que vamos a hacerla así. Vamos a separar las que vayan en estándar con las de drop. Si llevamos 2 guitarras o 3, por lo que haga falta. Bueno, está bien. Oye, y ya para ir finalizando, me gustaría que le dijeseis a la gente que nos esté viendo, pues si tenéis alguna fecha confirmada, algún sitio donde se os pueda ver próximamente, cosas que se puedan decir, que no sean spoiler. Pues ahora mismo, bueno, aparte de que en todas las plataformas todas las plataformas de reproducción Spotify, iTunes, en YouTube, está toda nuestra discografía, videoclips y demás, que lo pueden consultar ahí.
y seguirnos en Facebook, Instagram, por supuesto. En cuanto a fechas, pues estamos pendientes de algunas ya para este verano. Y a partir de ahí lo que queremos hacer es grabar temas que tenemos preparados, no a lo mejor para sacar un disco, sí que a lo mejor nos lo estamos planteando más como singles, a lo mejor unidos en un EP, ya veremos, tal, pero sí queremos este verano pues trabajar en ello aquí en nuestro estudio. Y pues para eso, yo creo que espero para septiembre, octubre, Sí, que podamos intentar lanzar ya sacar algo. algún tema nuevo y eso, y lo estamos haciendo con mucha ilusión y con muchas ganas porque tienen muy buena pinta los nuevos temas. Muy bien. Y ya viene la última pregunta que os voy a hacer un poquito de pensar, pero lo siento, es lo que toca. No, Entonces para Víctor, Sí, sí, estoy de acuerdo. Lo estaba pensando y ahora mismo. Él Ven es el para de acá. las preguntas de pensar. es lo que toca. No, os toca a los tíos, lo siento mucho. Lo siento mucho. Y es que, claro, viniendo de donde vengo, que es disco de ayer y de hoy, para mí me gustaría también que le recomendarais a la gente, cada uno, 2 discos que os molen. Dos discos discos. de, perdón. Que os molen. Ah, Víctor. A mí. Hombre, A mí una referencia, a ver mis influencias ahí, quizá el que más, Appetite for Destruction de Guns N' Roses Eso es un clásico. y Back in Black de AC/DC. Esas son mis 2 referencias de los 80, pero tampoco son mis referencias musicales como para tocarlos yo, pero como leyendas del hard rock son mis 2 discos. yo en orden te voy a decir 2 discos que seguramente no tengan, bueno, seguramente no tienen nada que ver entre ellos, pero que creo que son 2 de los grandes discos que me han hecho ser el músico o el intento de músico que me considero a día de hoy. Y uno es el Blizzard of Soft de Ozzy Osbourne y el otro es el Down with the Sickness de Disturbed. Vale, voy yo. Joder, es complicado, ¿eh? Es que es complicado. Es muy Es muy complicado. difícil, lo sé. Digo, pero es que, claro, ¿qué vas a decir? 10 cada uno. Pues, y lo puedes decir, seguro. Sí, 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 sí. Sí, sí. Mira, yo voy a elegir Euthanasia de Megadeth, porque es un disco que en su momento lo reventé en el cassette, lo tenía al principio, vuelta. Y me ha influido mucho, sí, además de los primeros como cuando yo tocaba la guitarra, empecé a tocar la guitarra y demás, pues eran los que más me gustaba tocar. Y el otro voy a decir el Heaven and Hell de Black Sabbath. Yo Es lo que... siempre he dicho que yo soy fan absoluto de Black Sabbath, pero yo siempre he dicho de ese disco y de la época de Dio en Black Sabbath que molaba mucho, pero eso no sonaba a Black Sabbath, eso era otro grupo. Ya, sí, a mí también me encanta todo Black Sabbath anterior, sí, por supuesto, y también de Ozzy también casi todo de Ozzy también me encanta, pero claro, joder, es que hay que elegir. No, claro. Vamos a ver, digo, si esto, vamos, lo que acabo de decir no es una cuestión de haterismo ni de... No, yo puede ser, sí, de los que menos suelen a Black Sabbath, obviamente, y luego después de Dio, pues Tommy Yomi casi en solitario con, ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ahora. Pues también hay cosas, bueno, discos no, pero había canciones muy guapas. A ver, incluso Born Again de Black Sabbath, donde cantaba Ian Gillan, eso es un buen disco, pero vuelvo a decir lo mismo, eso no suena a Black Sabbath. Ya, pero Heaven and Hell me parece un discazo, pero discazo. Pero es que Heaven and Hell es un discazo, The Humanizer es un discazo, Mob Rules es otro discazo. Son discazos, pero es lo que vuelvo a decir, lo que yo el que viene escuchando los discos anteriores dice, esto es otra cosa, tío. Ya, sí, pero... Yo creo que es un error garrafal aquí. Perdona que te... Nada, Kevin. Creo que hemos cometido un error garrafal porque yo creo que realmente lo que más me ha influenciado a la hora de tocar la guitarra han sido los discos que he grabado. Te parecerá una gilipollez, pero yo por lo menos cuando he ido a grabar algo, después sales y dices, aquí es donde hay que mejorar, esto es lo que hay que hacer. Bueno, sí, claro.
porque al final somos nosotros mismos los que miramos las cosas con más lupa que nadie. Y eso siempre crea un impacto en tu manera de tocar para el siguiente trabajo. Por eso lo digo, porque siempre la autocrítica es tu mejor amigo y lo que más te enseña muchas veces. Sí, sí. Bueno, nada, por mi parte nada más. De nuevo, daros las gracias por estar aquí un ratito. Nada, Nada, muchas gracias a ti. Gracias a ti. Nada, pues seguimos en contacto y nada, pues para cualquier cosa no dudéis en llamar a la puerta. Muchas gracias y un saludo para Perfecto. todos los que nos estén escuchando. Chao. Nos vemos. Chao. Luego-